Uno de los territorios más ricos en recursos naturales, en tierras raras y petróleo, es a la vez uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Estamos hablando de una isla gigantesca que está poblada por unos pocos inuits y que, aunque forma parte del reino de Dinamarca, tiene todas las papeletas para conseguir la independencia si así lo quisieran sus habitantes, que no son muchos. El problema aquí es que el control de esta región es algo que pone los dientes largos a muchas potencias del mundo. Y el por qué os lo vamos a contar hoy en Memorias de Pez. Preparaos porque hoy toca hablar de Groenlandia, esa gran desconocida. Hagamos un breve resumen de cómo funciona este particular país. Groenlandia es un territorio autónomo dentro del Reino de Dinamarca y disfruta de una especie de autogobierno desde la aprobación de la Ley de Autonomía de 1979 y su expansión en 2009. Políticamente, Groenlandia está dirigida por su propio parlamento, el Inatsisartut, compuesto por 31 miembros, y el gobierno ejecutivo, el Naalakkersuisut, liderado por el primer ministro local. Aunque la defensa y la política exterior siguen siendo competencias danesas, Groenlandia gestiona la mayor parte de sus asuntos internos y tiene el control sobre sus recursos naturales, lo que le permite tener una buena cantidad de ingresos. En el ámbito internacional, aunque formalmente representada por Dinamarca, Groenlandia participa activamente en cuestiones relacionadas con el Ártico y el cambio climático. Respecto a su geografía, Groenlandia es la isla más grande del mundo, con más de 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Eso sí, de toda esta superficie, el 84% está formado por una enorme capa de hielo de hasta 3 kilómetros de grosor. En el año 2004, Dinamarca presentó una reclamación de casi 1 millón de kilómetros cuadrados sobre el Ártico, en la que se incluye el Polo Norte y la cordillera Lomonosov, también reclamada por Rusia y Canadá. Esta región está ubicada en un área de un valor estratégico tremendo, porque se sitúa entre Norteamérica, Rusia y Europa, cerca de lo que se conoce como los pasos Yuk, Groenlandia, Islandia y Reino Unido, y Jin, Groenlandia, Islandia y Noruega. Y sí, ya lo sabemos, parece que en los tiempos actuales reclamar trocitos del Ártico es una cosa que está muy de moda, ¿no? Pues esto es más fácil cuando en los territorios reclamados no hay nadie, y resulta que Groenlandia está completamente deshabitada. Para que os hagáis una idea, la densidad de población es de 0,14 personas por kilómetro cuadrado. Y es que es un territorio 50 veces más grande que la metrópoli danesa, pero que solo cuenta con el 1% de su población. Evidentemente, la población de la que hablamos no vive nada bien. El nivel educativo es bajo, no hay carreteras, su balanza comercial es una birria y, por supuesto, negativa. Depende única y absolutamente de la pesca y el alcoholismo y las tasas de suicidio son altísimas. Por supuesto, algunos habitantes de Groenlandia empiezan a ver a Dinamarca como un problema y no como una solución para nada. Mientras que a día de hoy, los dos principales partidos, el socialdemócrata y el socialista, defienden asegurar primero la autonomía económica, otras fuerzas minoritarias apuestan por cortar del tirón a riesgo de perder calidad de vida. La realidad es que en términos económicos, la dependencia de Dinamarca aún sigue siendo muy grande, pero eso podría cambiar si Groenlandia pudiera ofrecer cositas nuevas a posibles socios comerciales, ¿no? Desde mediados del siglo XIX, Groenlandia ha sido un sitio clave para la explotación de minerales como el cobre y la criolita. A lo largo del siglo XX, la minería se expandió a otros recursos como el zinc, el plomo y la plata. La extracción de carbón se inició en 1906, mientras que el uranio fue descubierto en el 1956 y se minó activamente hasta la década del 1980, momento en el que Dinamarca cesó sus planes de desarrollo nuclear. Además, en la década de 1970 comenzó la exploración de petróleo y gas, proceso que fue interrumpido y posteriormente reanudado en la década de los 90. Esto se debió a las estimaciones de significativas reservas de petróleo y gas localizadas en alta mar al noreste y noroeste de Groenlandia. Para que os hagáis una idea, los yacimientos allí son equivalentes a la mitad de las reservas saudíes. Y esto a largo plazo tendría un fuerte impacto para la economía groenlandesa. El problema aquí es que ya sabemos, por otros ejemplos, que el oro negro puede traer muy mala fortuna si el país que intenta aprovecharlo no tiene una economía sólida y diversificada. Por eso mismo, en 2021, el gobierno anunció el fin de las explotaciones de recursos fósiles. Con la explotación de recursos minerales, la necesidad de infraestructuras potentes es innegable. La mayoría de las áreas de explotación están en zonas de difícil acceso, y solo grandes proyectos podrían ser viables. Esto es problemático porque la mano de obra allí es bajísima, y movilizar recursos hasta la isla es carísimo. En cuanto al uranio, Dinamarca ha abrazado la desnuclearización y no está interesada en este tipo de energía. Eso sí, en el 2013 el Parlamento groenlandés derogó la prohibición de explotar el uranio.
Sin embargo, esta prohibición volvió en 2021 cuando había ya 70 licencias activas de exploración minera. Y es que el tema del uranio está muy relacionado con el de las tierras raras, que por cierto tenéis un vídeo en Memorias de Tiburón en el que os hablamos de esto. Y es que generalmente donde hay tierras raras suele haber uranio, y Groenlandia acumula la friolera del 10% del total mundial. De hecho, se cree que la de Kvarnersuit pueda ser la segunda mina más grande de tierras raras y uranio del mundo. Este tema de la mina ha sido muy importante en la política interna de Groenlandia, ya que la empresa, que en 2016 se focalizaba en la minería de Kvarnersuit, contaba como principal accionista con una empresa china. Tras las elecciones de 2021, dos partidos independentistas que se oponían a la explotación por ser peligrosa y contaminante llegaron al poder. Parece que este proyecto, que buscaba la explotación de uranio y tierras raras, finalmente se canceló, pero a día de hoy el debate sobre el futuro de la mina sigue abierto, y es un debate en el que no solo están presentes los pocos indígenas que habitan la región, también de forma indirecta las grandes potencias mundiales tienen mucho que decir aquí. A día de hoy, según las encuestas, el deseo de independencia es mayoritario siempre y cuando esto no signifique una disminución en la calidad de vida. Lógico. El país está completamente subvencionado y sustituir la economía de ayudas por la explotación de recursos naturales parece ser la única forma viable de alcanzar esta independencia. No obstante, la situación es más compleja. Groenlandia carece de líderes con experiencia política adecuada. Tiene pinta que la emergencia de un estado inuit derivaría en la creación de una entidad muy vulnerable en un contexto global inestable y dinámico. Requeriría de un respaldo sólido, que probablemente no sería muy distinto, mejor, al ofrecido por Dinamarca. Sin embargo, es relevante mencionar que un apoyo por parte de Estados Unidos podría potenciar las demandas groenlandesas sobre los 895.000 kilómetros cuadrados de océano Ártico, las cuales están en conflicto con las reclamaciones de Canadá y Rusia. En conclusión, hay una bandada de buitres volando sobre el territorio groenlandés y esperando que en algún momento no muy lejano decidan seguir el camino de su independencia. ¿Y quiénes son estos actores? Bueno, en primer lugar, los Estados Unidos. Para los yanquis, los recursos minerales y energéticos, así como la posición estratégica en el Ártico, podría ser una pieza fundamental en su escalada por el control de la región. Las relaciones con Groenlandia son buenas y geológicamente Groenlandia forma parte del continente americano. Además, el interés de los States también reside en expandir y fortalecer la presencia militar, como la base aérea de Thule, que ya existe en la gran isla. Cabe mencionar que ya en la década de 1860 el presidente estadounidense Andrew Johnson destacó la importancia de Groenlandia en cuanto a recursos y posición estratégica. Y casi un siglo después, en 1946, Harry Truman ofreció al gobierno danés comprar Groenlandia por $100 millones en oro. Por supuesto, el gigante asiático es otro de los grandes interesados, aunque geográficamente está más lejos del Ártico que Rusia y Estados Unidos. Aún así, China se define a sí misma como una potencia casi ártica. Esto no es casualidad. De momento se ha fijado en Groenlandia como punto fundamental en su ruta de la seda polar. La ruta del norte acortaría alrededor de una semana el tiempo de transporte entre los puertos asiáticos y europeos y sería una alternativa más que necesaria al estrecho de Malaca. Además, los fondos chinos suponen para los groenlandeses una alternativa a la dependencia absoluta de Dinamarca, lo que adicionalmente favorece las pretensiones nacionalistas de la isla. Por cierto, China ya está involucrada en 4 iniciativas vinculadas a la minería en Groenlandia, operadas tanto por compañías estatales como privadas, todas alineadas con los objetivos geopolíticos del gobierno chino. Los 4 proyectos incluyen el de Banegfyr para la extracción de tierras raras, el proyecto de Lusa para la extracción de hierro, el proyecto de Benenger-Halbo para la extracción de cobre y finalmente el proyecto Citronen Base Metal. Finalmente, aunque Rusia no tiene un papel destacado en relación a Groenlandia, tiene una posición predominante en toda la región ártica. Es el país con mayor presencia militar en esta zona, aprovechando para ello instalaciones que datan de la época soviética. Rusia domina la Ruta del Norte, que el Kremlin considera como su principal canal de comunicación nacional. Además, es de largo el país con una mayor flota de buques rompehielos. Sin embargo, esta ruta todavía no es una alternativa viable y rentable al estrecho de Malaca, pero sí es probable que pronto lo sea. Actualmente hay una guerra fría entre las mayores potencias por controlar una zona del mundo que hasta ahora es prácticamente desconocida para el hombre. Y cuando hablo de las mayores potencias del mundo, me estoy refiriendo, como no, a Estados Unidos, la Unión Europea, a Rusia e incluso a China. Y es que sí, amigos de Memorias de Pez, la guerra por el control del Ártico ya ha comenzado y en los próximos años vamos a oír hablar mucho de ella.
Pero ¿por qué las grandes potencias tienen tanto interés en el Ártico? ¿Quién va ganando en esta particular guerra? ¿Puede desembocar el conflicto en una hipotética guerra mundial? Pues ponte cómodo que ahora mismo lo vamos a ver. El comercio entre Asia y Europa ha ido evolucionando a medida que la tecnología y el progreso humano han ido desarrollándose. Al principio, portugueses y españoles comerciaban con sus territorios asiáticos y con los reinos que había por ahí, haciendo una ruta infernal. Para traerse de allí cosas como especias, porcelana o seda había que atravesar el Índico y dar toda la vuelta a África. Afortunadamente el coste y los tiempos de comerciar con el Extremo Oriente descendieron bruscamente en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, que consiguió que los barcos fuesen más rápidos y pudiesen llevar mucha más carga. Pero lo más importante fue que en 1869 se terminó de construir el Canal de Suez. Este canal permitía que la ruta infernal en la que había que rodear África se acortase muchísimo a través del Mediterráneo. Bueno, pues el Canal de Suez es actualmente clave en el comercio mundial, ya que por allí pasan todos los barcos que van de Asia a Europa. De hecho, muchos acordaréis que cuando el barco Ever Given encalló en el canal, lo bloqueó, durante unos días causó un gran perjuicio a todo el comercio marítimo mundial. De hecho, se vio a muchos barcos retomar la antigua ruta que rodea África. Pero bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Pues porque un nuevo salto tecnológico unido al calentamiento global que está derritiendo el duro hielo del Ártico ha permitido al ser humano crear enormes barcos rompehielos pesados, muchos de ellos con propulsión nuclear, que son capaces de crear una nueva ruta comercial entre Asia y Europa, ahorrando un montón de tiempo y por tanto de dinero. Por cierto, para el que no lo sepa, una gran parte de los barcos que vienen de Asia a Europa tienen como destino el impresionante puerto de Rotterdam en Países Bajos. Por si la ruta os parece más larga, os diré que es un efecto provocado por representar la forma esférica de la Tierra en un mapa. Os voy a poner otro mapa un poco mejor. Ahora ya se ve bien la diferencia, ¿no? Pues venga, apuntamos como primera razón por la que el Ártico es importante la existencia de la mejor ruta comercial entre Asia y Europa. Pero controlar esta nueva ruta comercial no es el único aliciente que las grandes potencias tienen en el Ártico. Por sus condiciones climáticas, es decir, porque hace un frío de perros, el Ártico apenas ha sido explorado, y los recursos naturales que alberga están prácticamente vírgenes. Y no hablamos de una cantidad pequeña. Aunque todavía no ha podido ser cuantificada del todo, se cree que el Ártico alberga una gran cantidad de petróleo que podría rondar los 90.000 millones de barriles, que suponen un 13% de las reservas mundiales conocidas, es decir, unas reservas que podían competir de tú a tú con las reservas de Oriente Medio. De hecho, la petrolera Shell ya ha invertido decenas de millones de dólares en prospecciones árticas. Pero es que además nadie duda de que hay una gran cantidad de gas que podría representar un 30% de las reservas mundiales. Prueba de ello son los yacimientos en lugares cercanos como la península de Kola o el norte de la Siberia occidental. Pero ojo que todo esto no va solo de energías fósiles. ¿Os creíais que esto era todo? Pues bien, el Ártico también contiene diamantes. Esto lo saben bien en Canadá, donde la mina de Kati ya ha producido varias toneladas de este mineral. De igual manera, también se espera que el Ártico albergue importantes cantidades de oro y tierras raras. Por si todo esto fuera poco, por último existe una última gran riqueza en el océano. Esta no es nada más ni nada menos que el aprovechamiento pesquero de la zona. Y es que el deshielo está provocando que los grandes barcos pesqueros cada vez tengan más territorio donde faenar y capturar unas presas hasta ahora inaccesibles. Bueno, ha quedado claro que el Ártico es una perita en dulce para las grandes potencias, ¿no? Pues bien, ahora vamos a repasar quién lleva la delantera en esta conquista, porque ¿de quién es el Ártico? Pues según a quien le preguntes, desde hace décadas Dinamarca, Canadá, Rusia, Noruega y Estados Unidos mantienen una lucha a golpe de reclamaciones territoriales. Según el derecho marítimo, tus aguas abarcan todo lo que haya a 320 kilómetros de tu costa. Sin embargo, si tu plataforma continental, es decir, si esa superficie submarina poco profunda, que no es más que la continuación de los continentes bajo el mar, se extiende más allá de esos 320 kilómetros, las aguas sobre esa plataforma son tuyas. Lo que ha convertido a la sierra submarina de Lomonosov en el punto más codiciado del Ártico. Y claro, nadie se pone de acuerdo en de quién es eso, ni siquiera en dónde empiezan o acaban las plataformas continentales de cada país. El país que hasta ahora mejor se ha preparado para esta guerra fría es Rusia. En 2007, Rusia volvió a empezar a hacer patrullas aéreas con bombardeos estratégicos y reforzó su servicio de guardacostas en el Ártico. Además, Rusia posee la mayor flota de rompehielos del mundo, con más de 40, entre los que se encuentran los dos más poderosos del mundo, los rompehielos de la clase Ártica, que cuentan con propulsión nuclear y 75.000 caballos de potencia.
Todo esto unido a la mejora de varios puertos rusos en la costa ártica hacen de Rusia el actor principal en la zona. De hecho, Putin se ha fijado como objetivo aumentar el volumen de tráfico a lo largo de la nueva ruta ártica desde las 32,97 millones de toneladas transportadas a lo largo de 2020 a las 80 millones de toneladas en 2024. Casi nada. Estados Unidos, por su parte, ya ha asegurado que defenderá sus intereses en el Ártico frente al avance ruso. Y es que Estados Unidos tiene una postura diferente a la rusa, ya que los norteamericanos en ningún caso pueden justificar su soberanía sobre todo el Ártico. Por ello, el tío Sam defiende que las nuevas rutas marítimas tienen que ser aguas internacionales, y que todos los países tienen que cooperar para mantener la seguridad en la zona. Aún así, Estados Unidos a menudo lidera maniobras militares de la OTAN en el Ártico. Una de las más importantes fueron las llevadas a cabo en Noruega con 50.000 efectivos que simulaban hacer frente a la invasión de una potencia extranjera. ¿Cuál será? El gigante americano mantiene conflictos abiertos con Canadá por el mar de Beaufort y con Rusia por el mar y el estrecho de Bering. El problema es que Estados Unidos necesita urgentemente aumentar su flota de rompehielos, ya que solo cuenta con uno y es de los años 70. Y sí, están construyendo el más grande del mundo, pero no estará listo hasta 2025. Por su parte, Canadá reclama como suyos los territorios del conocido como archipiélago canadiense. Esto haría que las aguas del Paso del Noroeste fuesen canadienses y el país tuviese pleno control sobre este. También Canadá dice que la disputada Sierra de Lomonov está conectada con su plataforma continental y que por tanto es suya. Sin embargo, Canadá ha encontrado la oposición de Rusia, Estados Unidos y hasta de la Unión Europea, la cual considera esas aguas como aguas internacionales. Por ello, Canadá ha comenzado a armarse para defender lo que considera su territorio de incursiones estadounidenses, rusas o incluso danesas. Y es que Dinamarca, por su parte, se ha gastado más de 400 millones de euros en hacer investigaciones sobre hasta dónde llega la plataforma continental al norte de Groenlandia. Recordemos que Groenlandia es de Dinamarca. Bueno, pues tras ello, ha reclamado una zona de 895.541 kilómetros cuadrados que incluye la Sierra de Lomonosov. Por cierto, no sé si os acordáis, pero en 2019 Trump anunció a bombo y platillo que quería comprar Groenlandia a Dinamarca, lo que cabreó mucho al gobierno danés. Y es que por si fuera poco, en Groenlandia también se encuentra uno de los mayores depósitos de tierras raras del mundo. En cualquier caso, y a pesar de los intereses de Dinamarca en la zona, la Unión Europea busca la libre navegación del Ártico. Noruega, por su parte, cuenta con el archipiélago de Svalbard, el cual es muy conocido por albergar el Banco Mundial de Semillas, una especie de arca de Noé de la flora, donde se guardan cientos de miles de semillas para proteger la biodiversidad por si algún día hay una catástrofe global. Noruega es el país que con menos hostilidad está actuando, y ha llegado incluso a un acuerdo con Rusia sobre sus fronteras en el mar de Barents, poniendo así fin a una disputa que duró décadas. Y por último, tenemos a un nuevo actor en el Ártico, China. Pero un momento, ¿China? Pues sí, amigos de Memorias de Pez, a pesar de tener el Ártico a 900 millas de su costa, China tiene una política ártica. Y como buen exportador quiere meter sus narices en esta nueva ruta comercial. De hecho, China tiene un rompehielos y compró a Rusia licencias para explotar petróleo en el Ártico. Y es que Moscú es consciente de que económicamente van justitos y ve a Pekín como un posible socio de inversión en el desarrollo de tecnologías e infraestructuras que posibiliten la extracción de recursos naturales a gran escala en la región ártica y a poder ser a corto plazo. Vamos, que si Rusia quiere explotar el Ártico va a necesitar la pasta china. No en vano, en diciembre de 2017, Putin invitó a Xi Jinping a conectar su ruta de la seda con la ruta del Ártico y fundar la que sería la ruta polar de la seda. De esta manera ambos ganarían. Rusia obtendría un gran aliado para controlar el Ártico y China tendría un puente de plata para que todas sus mercancías tarden hasta un 40% menos de tiempo en llegar a Europa, con el ahorro que eso conlleva. Bueno, y a todo esto hay que sumarle las acciones de Greenpeace, que si bien son simbólicas, sí que tienen una gran repercusión mundial, haciendo que mucha gente se posicione contra la explotación de los recursos del Ártico, lo que puede influir mucho en las políticas que apliquen las democracias occidentales. Y bueno, entre tanto, todos los interesados harán todo lo posible para controlar el Ártico, sus recursos y sus rutas, y la escalada militar será inevitable a medida que la tecnología avance y el hielo se derrita, lo que hará que se eleven las tensiones por los aires. Pero ahora es turno para ti. ¿Tú qué crees que ocurrirá? ¿Podrán Estados Unidos, Europa y Canadá parar el expansionismo ruso y la influencia de China en el Ártico? Si te